Hola a todos, el día de hoy vamos a continuar con el avance, lo que corresponde a la materia de Laboratorio de Operaciones Unitarias 2, con el tema de tamizado. Y para empezar tamizado tenemos que hacer una definición de lo que es esta operación unitaria. Tamizado es una operación unitaria de tipo física, mecánica, que la idea principal es separar un sólido granular de acuerdo a su tamaño. Y esto lo hacemos a través de un movimiento, ya sea en el sólido, del equipo o en ambos casos. No somos ajenos a esta operación unitaria dentro de nuestra vida cotidiana. Cuando la mamá o la abuelita o alguien cercano decide hacer una torta, un queque, lo que hará es, dentro de uno de los procesos, es cernir la harina. Entonces, este proceso de cernido es bastante conocido para nosotros. Aparte de ser conocido, tamizado, cernido, hay otras palabras que lo definen como zarandeado, cribado, que todos ellos cumplen el mismo objetivo, el de pensar en separar. Gracias a la diferencia de tamaños, ¿no? Básicamente es eso lo que implica el tamizado. Entonces los sólidos se colocan sobre un tamiz y a través de lo que hemos dicho, de movimiento del tamiz o del sólido mismo, el principio es separar en los sólidos finos, que son los que atraviesan a través del tamiz, y los sólidos gruesos, son partículas más grandes, los cuales no atraviesan el tamiz y se quedan encima del tamiz. ¿Dónde se aplica esta operación unitaria? En la industria de la construcción, en la industria alimentaria, en la industria farmacéutica, en la industria minera, donde en cada uno de ellos, dependiendo del tipo de producto, el fin en el cual se utiliza, tendrán condiciones bastante específicas. ¿Cómo están presentes los tamices en la industria o en laboratorio? Uno de ellos es en la industria, muchas veces vamos a encontrar este tipo de tamiz, que es una placa perforada, pero también existe en el otro sentido, este tipo de hilos, de mallas, los cuales a través de estos espacios van a poder atravesar el sólido que queremos separar. ¿Cómo se clasifican estos tamices en líneas generales? De laboratorio, que son los que están al lado izquierdo, y los industriales, que están al lado derecho. Vamos a entrar más a detalle con respecto a estos tipos de tamiz. Pero antes hay que entender cuál es el producto del tamizado. El producto del tamizado, en líneas generales, son dos. Uno es el cernido, que es todo lo que va a atravesar el tamiz. Y el otro grupo es el de rechazo, que es lo que va a quedar encima del tamiz. Entonces, obviamente hay que pensar que antes hubo una cierta alimentación, ¿no? Esta alimentación que está por encima del tamiz. Entonces pensamos en una alimentación y vamos a tener dos productos. El rechazo, que vamos a usar el símbolo R, y el cernido con la letra C, como abreviación de aquí en adelante. ¿Cuáles son las partes de este tamiz? Si consideramos un tamiz el cual contiene hilos, básicamente tenemos un ancho de malla, que le vamos a dar la nomenclatura de M, y por otro lado la luz de malla, que va a ser L. El ancho de malla, fíjense que es la distancia, aquí aparece entre hilos, y la luz de malla va a ser el espacio que existe en el interior, ¿no? Entonces, si consideramos el diámetro del hilo como D, entonces vamos a luego poder entender cómo se relacionan matemáticamente estos términos de ancho de malla, de diámetro de hilo y de luz de malla. Por otro lado, los hilos se consideran a los hilos transversales o horizontales, también llamados trama, y los hilos longitudinales o verticales se los denomina urdiembre o urdimbre. Entonces, en el tema de placas perforadas no vamos a hablar de tramas o de hilos, ¿verdad? Simplemente vamos a pensar en el diámetro,
que tienen estas placas perforadas por el cual el material va a atravesar, ¿no? El material que es menor al diámetro presente en estas placas. Para poder denominar a estos tamices de un cierto tamaño, hay distintas normas, ¿no? Por ejemplo, esta es la norma alemana bajo la abreviación DIN, la norteamericana, ASTM, la argentina, IRAM, y obviamente la de Bolivia, IBNORCA, ¿no? Entonces, en función a estas normas, se les da nombres o bien números característicos para cada tamaño de ancho de malla, el cual, o luz de malla, mejor dicho, para poder identificar un tamiz de otro. Entonces, pensando en lo que son los tamices de hilos, los tamices se caracterizan usualmente para ver si se utiliza para grueso o para fino. ¿Y cómo sabemos si es un sólido fino o un sólido grueso? Básicamente, si consideramos un simple balance de longitud, podríamos decir, o cómo se expresaría la longitud, el tema del ancho de malla va a ser igual a la luz de malla más el diámetro del hilo. Y si eso pensamos como n, sería el inverso de este ancho de malla, que también se le llama número de malla. Entonces va a ser 1 sobre m, y a su vez, si le vamos al cuadrado, va a ser el número de malla al cuadrado. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Esto tiene que ver el número de malla por la luz de malla, ambos miembros elevados al cuadrado. Tenemos la superficie relativa útil. Y esta superficie relativa útil es un concepto o un número, en todo caso, bastante útil. Porque dependiendo si estos valores reportan alrededor de 0,36 de un valor de K, va a ser un sólido fino. Y un 0,50 si el valor de K, como decíamos, 50, va a ser un sólido grueso. Y esto se va a dar estas condiciones siempre y cuando M sea menor a 0,15 milímetros. O M, en el caso de que fuera mayor o igual a 0,15, vamos a pensar en un sólido grueso. Para completar estos conceptos sobre lo que veíamos de tamices, existe el concepto del índice de cernido, que es la cantidad de sólido que va a atravesar el tamiz con respecto a lo que hemos alimentado al tamiz. Entonces, una ecuación súper sencilla, pensaríamos que el índice de cernido básicamente es el valor de lo cernido con respecto al alimentado por el 100%, ¿no? Y si hablamos del cernido, también deberíamos hablar, por otro lado, del rechazo. Y para el rechazo, la misma fórmula, pero donde el índice de rechazo es prácticamente, aquí vamos a ver la siguiente diapositiva, que va a ser el valor R respecto a la alimentación por el 100%. Y no olvidar que como son solo dos componentes, el índice de cernido y el rechazo, ambos sumados debería ser igual a 100, ¿no? Esto en función a lo que sabemos, ¿no? Solo hay dos componentes, cernido y rechazo es igual a alimentación. Implícitamente, si en algún momento supiéramos el índice de rechazo, ya que ambos sumados son 100, vamos a tener el índice de cernido. Y algo muy cercano a lo que hemos visto del índice de cernido es el rendimiento de tamizado. Y el rendimiento del tamizado va a ser igual al valor del cernido con respecto a la alimentación. Entonces fíjense que el índice de cernido y el rendimiento del tamiz son iguales, ¿no? Entonces, como he dicho hace un momento, si conocemos el índice de rechazo, implícitamente tenemos el rendimiento y tenemos el índice de cernido, porque ambos, índice de cernido más rechazo, deberían sumar al total, al 100%. ¿Y cómo hacemos un seguimiento de todo esto? Si te colocamos varios tamices y estos van rechazando y a la vez van cerniendo, etc. ¿Cómo podríamos hacer el seguimiento de todo esto? Entonces, para efectuar este seguimiento necesitamos, obviamente, reportar en una tabla todos los resultados, ¿no? Todo aquello que se ha quedado encima del tamiz y todo aquello que ha pasado en términos de masa. Y es así que nace, en ese sentido, unas curvas, la curva diferencial, que va a indicar obviamente cuál es el sólido que
predomina, es decir, que el que se encuentra en mayor proporción con respecto al resto, ¿no? Entonces incluso podemos determinar en qué porcentaje se encuentra. Para completar esa idea, aquí tenemos un gráfico en el cual nos muestra cómo es una curva de cernido. Usualmente parte de un valor pequeño hacia un valor grande, y todo lo opuesto con el tema de la curva de rechazo. Hay que pensar que la curva diferencial, la que está en azul, la que vemos acá en azul, ahí, decía que solo nos da una idea de quién se encuentra con mayor proporción, ¿no? Entonces, en un tamaño de grano de 0,5, que está aquí la escala, entonces 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Entonces, entre 0,1 y 0,2, muy cercano a 0,1, 0,12, posiblemente tenga un total de 40% de las partículas o del sólido está en ese rango de tamaño. Entonces, para eso nos sirve estas curvas. Más adelante vamos a mirar cómo realizar estas curvas. Pero básicamente la información es importante en el sentido de saber cuál es la mayor distribución y cómo está la distribución también de cernido y rechazo. ¿Cómo acomodamos los tamices? Si tenemos varios tamices juntos, si colocamos en línea, está yendo desde el más fino hasta el más grueso. Y si colocamos, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica que decíamos en línea, obviamente la alimentación A, el cernido B y a su vez el rechazo C. Entonces, si vamos colocando en línea, va a ser desde fino a grueso. Pero en el caso de que tuviéramos en cascada, vamos a tener que obviamente primero arriba colocar el grueso y luego colocar el fino. Entonces, ya sea por lógica, pensamos en el sentido de que cuando va a estar un sólido grueso en la parte superior, una vez que termine de atravesar el tamiz, los más pequeños van a ir y así sucesivamente hasta la base, ¿no? Entonces, si colocáramos de forma inversa, saturaríamos el primer tamiz, todo sería todo sería grueso y lo fino quedaría retenido, ¿no? Entonces, tanto fino y grueso quedarían retenidos, no podría atravesar esta serie de tamices, ¿no? Entonces, esta es la forma de realizar el acomodado de tamices. ¿Cómo se clasifican los tamices industriales? Habíamos visto dos grupos, ¿no? Los de laboratorio, que son los clásicos que tenemos, como dice su nombre, laboratorio. Pero ¿qué ocurre con los tamices industriales? En los tamices industriales tenemos cuando el sólido se mueve, lo clásico el tornillo sin fin. Cuando en algún momento habíamos hablado de preparar humintas, nosotros conocemos que ese molinito es un tornillo sin fin, ¿no? Ahora imagínense que a este molino tuviera perforaciones en la parte inferior. Entonces estaríamos hablando de ese tipo de tamiz, un tamiz de tornillo sin fin. También existen los tamices de plano inclinado, que son los clásicos que hemos visto cuando los operarios, los albañiles realizan la preparación de la mezcla. No quieren que entre piedra fina, entonces lo que hacen es el cernido de lo que son las piedras grandes cuando utilizan arena. Si pensamos en una clasificación de tamices cuando el sólido y el equipo se mueven, están los tamices giratorios, ¿no? Usualmente son varios tamices acoplados uno sobre otro, prácticamente forman una carcasa y estos tamices y el sólido van a estar en movimiento. De tal forma que a través de la fuerza centrífuga, ese movimiento de sólidos vayan atravesando los distintos tamices. Aquí tenemos una imagen de todo lo que hemos descrito, de lo que se espera. Hay una alimentación, hay un giro y obviamente habrá una salida de fino y luego una salida de grueso respectivamente, ¿no? Entonces una imagen de un proceso está aquí a continuación, donde gracias a esa distribución de tamaños podemos ir separando a los sólidos, ¿no? Tiene un cierto grado incluso de inclinación, que vamos a ver, por ejemplo, en este caso, un tamiz giratorio de giro vertical, la inclinación es de menores a 20 grados. Y fíjense que la velocidad de giro está alrededor de 600 a 1800 revoluciones por minuto, así que son extremadamente rápidas. Esos también son rectangulares y son largos, con un consumo de potencia de 1 a 3 caballos de vapor
Esos tamices giratorios de giro horizontal, los que se encuentran en la parte inferior, es interesante porque presentan esferas de goma que van a ayudar entre tamices a golpear una hacia otro, evitando la obstrucción del sólido, ¿no? La idea es que el sólido esté en constante movimiento y a través de ese movimiento vayan atravesando la luz de malla, lo que habíamos hablado hace un momento, el espacio que existe, ¿no? Por el cual va a atravesar el sólido. Algunos tamices vibratorios, los de laboratorio, los que mencionamos hace un momento. En laboratorio tenemos este tipo de tamices. Muchos de ellos pueden alcanzar los valores de 1800 a 3600 vibraciones por minuto, ¿no? Y estas vibraciones pueden ser generadas desde el punto de vista mecánico o bien eléctrico. Básicamente el principio es este, ¿no? El de generar el movimiento, de ir y volver. Entonces eso va a generar una vibración para que se lleve a cabo. Completando la idea, y los tamices oscilatorios. El tamizador es prácticamente, como ven, en el fondo rojo, como un cajón. Que en el interior de este cajón se va a colocar el material, entonces va a haber un movimiento circular y horizontal. El movimiento es ajustable, eso implica que podemos ir viendo a qué velocidad lineal el producto se va a mover en el interior. Para entender el principio de cómo funciona, es básicamente esto, ¿no? Estamos queriendo mover de un punto de izquierda a derecha, entonces esto va a generar esa oscilación o un vaivén, ¿no? De ida y vuelta, y ese movimiento va a permitir que los sólidos vayan moviéndose. Existen también los tamizadores de barras o parrillas giratorias, donde la parrilla es un enrejado, usualmente inclinado, y a través de esa rejilla o esa parrilla se van moviendo el sólido, ¿no? Entonces todo lo que queda rechazado del tamiz queda sobre la superficie de la parrilla y lo fino va a atravesar, ¿no? Entonces eso va a ir directamente a un colector. Si pensamos cómo funciona, básicamente decíamos la rejilla de distinto tamaño va a ir moviéndose el sólido y va a ir atravesando. Para completar esta idea de poder separar sólidos de distinto tamaño, también se pueden separar moléculas. Y en ese sentido es que existen los tamices moleculares, ¿no? Entonces lo que se va a hacer es, gracias a que un material tenga poros pequeños, va a permitir que se separe moléculas, ¿no? Entonces estos tamices deben tener tanto poros pequeños como un tamaño uniforme. Y lo clásico es los que se han utilizado en la industria, incluso en laboratorio lo hemos utilizado en cromatografía, donde hemos separado moléculas gracias a la diferencia de tamaño, ¿no? Y otros tamices moleculares, los clásicos, son el carbón activado y el gel de sílice. Se pueden clasificar estos tamices moleculares según el tamaño de poro. Por ejemplo, menores a 2 nanómetros están materiales microporosos, como son las zeolitas, también las arcillas, que tienen esta característica de un tamaño menor a 2 nanómetros. Otro grupo son los mesoporosos, el cual el tamaño de poro está entre 2 a 50 nanómetros. Los clásicos son materiales hechos en base a sílice. Y fíjense que tienen una forma definida también, ¿no? Y por último, los mayores a 50 nanómetros, llamados también macroporosos, son materiales basados en cerámicas, en geles porosos e incluso en vidrios porosos, ¿no? Hay que tener en cuenta de que en función a qué tamaño de partícula o qué molécula queremos separar, vamos a apuntar a elegir cuál de estos tamices moleculares sea el más adecuado. Hace un momento mencionamos acerca del análisis que deberíamos hacer, análisis granulométrico, de las curvas diferenciales, de las curvas acumuladas, índice de rechazo, índice de cernido. Vamos a tomar un ejemplo donde vamos a aplicar este criterio, ¿no? Por ejemplo, tomamos este ejemplo. Dice, se ha hecho un análisis donde 118 gramos de un producto
ha ido a través de estos tamices. Y los tamices tenían su respectiva luz de malla en micras. Y nos han dado esos valores, ¿no? Para 300 micras, un rechazo de 3. Para 62, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se tiene ese perfil, lo que vamos a armarnos es nuestra tablita, considerando lo que hemos aprendido, ¿no? O sea, se ha alimentado un total y en cada tamiz ha quedado algo, ¿no? Entonces ha quedado un rechazo y un cernido. Entonces, si pensamos graficar, va a tener que ser llevándolo de micras a milímetros para tener más ideas, 0,3 milímetros hasta 0,06 milímetros. Es bastante pequeño. Lo que hemos hecho es el porcentaje de rechazo va a ser igual a la masa que se ha rechazado con respecto al total en un porcentaje de rechazo. Y el rechazo acumulado va a tener que ser el valor previo que se tenía menos el nuevo menos el previo, y vamos a tener ahí el rechazo acumulado, ¿no? Ustedes pueden ir viendo y realizando el cálculo manual. En la parte inferior de la tabla aparecen cómo se han hecho estos cálculos. Y obviamente el porcentaje de cernidos acumulados va a tener que ser 100 menos el porcentaje de rechazo. Pero no olvidemos que siempre debe dar todo esto 100%. Una vez que tenemos el porcentaje de rechazo acumulado y cernido, si graficamos, queda en esta gráfica, donde obviamente aquí nos interesa ver el cuánto de material se ha cernido o se ha rechazado con respecto a un cierto tamaño de partícula, ¿no? Pero lo que realmente nos va a llamar la atención es esta curva diferencial donde se realiza con el rechazo, y cuando miramos, fíjense que en el punto alto de la curva, prácticamente donde aquí la longitud de la luz de malla es de 0,12 milímetros y la mayor parte de tamaño de partículas se encontraba ahí con 33,81% de partículas con ese tamaño, ¿no? El resto, fíjense que si pensamos en tamaños de partícula de 0,1 milímetros, se encuentra cerca tal vez del 20%, entonces va a ser menor, ¿no? Entonces de 0,12 es el que existe en mayor cantidad. Obviamente estas son dos curvas que como un espejo, mientras la una crece la otra decae. Vamos a ver lo opuesto, ¿verdad? Entonces un espejo nos va a mostrar siempre la imagen opuesta de nosotros. Entonces las curvas acumuladas, tanto rechazos y cernidos, son simplemente opuestas, ¿no? Para completar, si pensamos cómo se aplica esto en la construcción, fíjense que aquí tenemos un ejemplo. Se utiliza una arcilla arenosa que tiene grava, o sea, tiene piedritas, y dice que tiene una consistencia semidura, ¿no? Esto es una aplicación en el área de la ingeniería civil. Entonces, se ha utilizado tamices ASTM. Entonces, como ya sabemos, ese término de ASTM, esa sigla, corresponde a la norma norteamericana, ¿verdad? Habíamos visto hace minutos atrás en las diapositivas. Entonces, teniendo toda esa información, lo que se nos está pidiendo, bueno, en todo caso quieren evaluar es cuál es la distribución, ¿no? Entonces podemos tener aquí una tabla siguiente en la cual está el peso inicial, el peso retenido, el porcentaje retenido acumulado y lo que es cernido, o lo que también se denomina lo que pasa, ¿no? Entonces fíjense que se ha utilizado varios tamices para evaluar aquello. ¿Y para qué sirve evaluar con tantos tamices? Y es que gracias a hacer una representación logarítmica de este material, de las masas que el porcentaje que pasa, si miramos en esta gráfica en función del diámetro, podemos saber qué es lo que se encuentra gracias a esta clasificación ASTM con un patrón de referencia para este tipo de arcillas, o bueno, arena mejor dicho,
ver en qué rango o qué tipo de distribución tenemos, ¿no? Fíjense en la parte inferior. Está, por ejemplo, lo que dice acá, ¿no? Dice grava, luego dice arena gruesa, arena media, arena fina y luego dice limo, ¿no? Que es lo más finito. Entonces, hay que entender que esta técnica permite realizar aquello, ¿no? Permite ver esa distribución de tamaños, pero también implícitamente bajo estas condiciones nos permite identificar qué tal. Tenemos mucha grava, tenemos algo de arena fina, media, gruesa, o tenemos algo de limo. Entonces, la aplicación con respecto al uso de la operación unitaria de tamizado no solo es en la ingeniería química, no en otras áreas las utilizan de una forma muy específica y para obtener una gran información como ha sido acá. Aquí tenemos en la última diapositiva lo que son algunas referencias y con eso estaríamos terminando el tema de tamizado. Algo para subrayar y es que este tamizado va muy de la mano al previo tema que hablamos la anterior semana, que fue la molienda o la desintegración mecánica de sólidos. La idea de la molienda era llevar de un tamaño grande a un tamaño pequeño, pero ¿y cómo sabemos cuánto de grande o de pequeño tenemos? Y esta operación nos ha permitido determinar, ¿verdad?, cuánto de grande o material pequeño tenemos en nuestro lote de estudio, ¿no? Entonces, cualquier pregunta, duda, consulta, nos escriben por favor al grupo de WhatsApp. Puede ser inbox si es una duda demasiado particular o puede ser también, si quieren, en el grupo, si algo que pueda sumar al conocimiento de toda la clase, ¿no? Muchas gracias por su atención y estaremos muy pronto viendo el siguiente tema. Hablamos. Chao.